Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Jorge y sean bienvenidos de nuevo a otro tutorial de Android de aquí en mi canal. El día de hoy vamos a comenzar con el tercer tutorial de esta nueva serie de Android. En el tutorial pasado vimos cómo manejar un poquito lo que era el SDK Manager para bajar lo que necesitamos, todas las dependencias que necesitamos para poder programar. Y antes de eso vimos una introducción a Android para que tengamos una idea de qué se trata. Recuerden que para comprender mejor esto es recomendable que ya se domine Java. Y bueno, pues el día de hoy en particular no vamos a trabajar tanto con Java, pero vamos a trabajar con lo que va a ser nuestra primera aplicación para empezar a entender nuevos conceptos de Android. Ok, para ello vamos a hacer una simple aplicación que va a ser como una pequeña calculadora, algo muy sencillo, y vamos a comenzar con lo más básico, con la vista, con el tema del diseño, el layout, que eso es lo que tenemos aquí. Ahora, en el último video creamos una nueva aplicación que se llama primera aplicación, y básicamente tenemos del lado izquierdo todo este sistema de archivos, todo ese sistema de directorios que vemos aquí. Ahora, nosotros nos interesa por ahorita, para comenzar, este que dice main, es decir, el principal, y dentro del principal vamos a encontrar dos directorios y un archivo llamado manifest. En este momento, para la parte de la visualización, para la parte del layout del diseño de nuestra aplicación, nos interesa irnos al directorio llamado res. Ok, vamos a ir al directorio llamado res y vamos a ir dentro de este directorio a el directorio llamado layout. Este directorio llamado res significa que aquí se guardan los recursos que se van a estar utilizando en nuestra aplicación Android. ¿Recursos de qué tipo? Recursos como imágenes, recursos como XMLs que van a representar la vista o el layout, que es lo que vamos a hacer ahorita. Recursos como algunos valores de cadenas de texto para variables que puedan tener un valor en inglés, en español. Esto tiene que ver con internacionalización. Y incluso para valores de medidas o dimensiones, entre otros. Lo que vamos a ver ahora es este archivo llamado activity-my.xml, y este es el que está aquí abierto, y si mal no recuerdan es el que se creó automáticamente en el tutorial pasado, donde podemos ver que en este archivo se nos dibuja del lado derecho un dispositivo Android, y además aquí una vista que dice Hello World. Ok, entonces les voy a explicar un poco cómo funciona. Los layouts son específicamente archivos que se utilizan para hacer el diseño, nuevamente, y esto es muy importante porque se utiliza un lenguaje llamado XML. Es parecido a el HTML tradicional que usamos para páginas web, pero con otras definiciones. Por eso utilizamos un XML con una definición para específicamente aplicaciones Android. En este caso, lo que vemos aquí en la parte de arriba, vamos a agrandar aquí un poco para que se pueda ver mejor, y vamos a hacer esto un poco más chico del lado derecho. Lo que vemos aquí arriba dice Relative Layout. ¿Y eso qué significa? Eso es un contenedor. Ese contenedor va a tener la posibilidad de albergar diferentes elementos visuales, como un botón, un campo de texto, entre otros. Y este contenedor es del tipo relativo. Quiere decir que hay varios tipos de contenedores. El tipo relativo es un tipo en el cual nosotros acomodamos los elementos y le decimos: mira, tú vas arriba de este, tú vas abajo de este, tú vas a la derecha, a la izquierda. Pero para efectos de este tutorial vamos a convocar un elemento más sencillo. Vamos a escribir aquí linear layout. Ok, y en la parte de abajo pueden ver que había aquí un relative layout que aparte encierra este que se encuentra arriba. Entonces vamos a colocar aquí también linear layout para que encierre los elementos que se encuentren aquí, como este text view. Esto, si están familiarizados con HTML, se les va a parecer muy similar a HTML, a los tags que nosotros abrimos y cerramos. Otra cosa que podemos ver es que cuentan con varios atributos dentro del mismo tag. En este caso, el primero que podemos ver es XMLNS, y esto es una definición para un esquema de XML que se utiliza para entender ahora sí que las directrices del XML que tenemos que utilizar. Eso estarían más familiarizados si tienen que ver con si saben de XML, pero básicamente es el estándar que se utiliza para poder utilizar esta sintaxis. Ahora,
Adicionalmente a eso, vemos que aquí hay diferentes atributos. Por ejemplo, tenemos uno llamado layout width, que esto quiere decir el ancho que va a ocupar este contenedor, el alto que va a ocupar este contenedor, padding, que quiere decir el espacio que hay entre los bordes y hacia adentro los elementos que hay. Y también vemos aquí un contexto, que el contexto quiere decir en qué momento se va a utilizar este elemento, esta layout. Bueno, se va a utilizar en la clase myActivity, que es una actividad que se creó en Java, que si le quieren ver, nos vamos al directorio Java y es esta que ven aquí. Por eso se llama .myActivity, porque se hace referencia a este archivo en Java que vamos a ver más adelante. Ahora que ya sabemos un poco qué significa esto del XML, lo que vamos a tener que hacer es, vamos a hacer un layout para nuestra primera aplicación y vamos a empezar a modificar todos los elementos que empiecen a aparecer por aquí. Entonces, ahora que tenemos esto, lo que yo quiero hacer es, bueno, pues quiero crear una aplicación que sea como una calculadora muy básica. Ahora que esto es un linear layout, el linear layout va a contener elementos adentro. Entonces yo podría, por ejemplo, copiar esta vista de texto y vamos a duplicarla por aquí unas 3 veces. Como pueden ver, aquí hay una y aquí empieza a aparecer otra. Pero esta layout tenemos que especificarle una orientación. La orientación para los linear layout son básicamente decir hacia dónde se van a acumular nuestros elementos, hacia dónde se van a ir añadiendo. Si yo lo coloco vertical, todo lo que yo añada aquí adentro se va a ir hacia abajo, como lo pueden ver, ¿ok? Ahora que ya sabemos esto, nos interesa a nosotros crear elementos como un campo de texto para decir dame un número, un campo de entrada de texto, bueno, un campo de label para poner un mensaje, un campo de entrada de texto para colocar un número, que al final, bueno, no va a ser necesariamente texto, va a ser número, y vamos a colocar también un botón. Entonces, para eso tenemos aquí 3 elementos. El primero nos dice aquí text y tiene aquí una variable llamada string hello world por defecto. Vamos a borrar esto por el momento y vamos a colocar aquí dame un número, ¿ok? Como pueden ver aquí del lado derecho vemos que esto está cambiando, que ya nos aparece aquí dame un número, pero nos aparece un warning, ahora sí que un aviso que esto está hardcodeado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros creamos layouts y colocamos valores así tal cual, eso se le llama hardcodeo y se está colocando ahí directamente. Esto no es una buena práctica en Android. La buena práctica para hacer esto es que nosotros vamos a ir a un directorio dentro de los recursos que vimos previamente y hay uno que dice values, uno que dice valores. Vamos a abrir esto y aquí vamos a encontrar un archivo llamado strings. Este archivo llamado strings va a contener básicamente variables de tipo string que van a contener cadenas de texto y las podemos utilizar al momento de nosotros diseñar la interfaz y colocar algunos valores. ¿Por qué se tiene que manejar en este archivo? Porque en estos archivos se pueden crear la internacionalización para especificar, bueno, pues si está en inglés el dispositivo se va a llamar así, si está en español se va a llamar así, etcétera. Entonces lo que vamos a hacer aquí es vamos a crear un título, vamos a crear una variable que se llame título pregunta. Así le voy a poner a mi variable y voy a colocar aquí dame un número. Entonces vemos que el nombre, que es título pregunta, nos vamos a regresar hacia el layout y lo vamos a poder colocar ahí como una variable de tipo string que me permita a mí jalar ese valor. Entonces voy a colocar aquí string y aquí me aparece en el autocompletar título pregunta y vamos a ver que ya aparece dame un número. Esa es la manera correcta de hacer una interfaz, un layout en Android. Entonces, ya que tenemos esto, podemos manipular también otras variables, como por ejemplo aquí está el tamaño del texto que dice 40 sp, que fue el que dejamos del video pasado. Voy a colocar unos 20 y también podemos experimentar con otro tipo de variables. Por ejemplo, layout gravity es para decir hacia dónde se va a flotar, hacia dónde va a flotar este elemento. Yo puedo colocar aquí centro para centrarlo y vemos que aparece aquí ya centrado. Vamos a colocar un poco más de tamaño, unos 25 sp. ¿Ok? Ahora lo que queremos hacer es vamos a crear un campo de texto donde podamos nosotros insertar un valor, sea texto o incluso sea numérico. Ese campo se puede llamar text edit y el text edit es un
edit text. Lo puse al revés. Ok, el edit text básicamente es un campo en el que nosotros vamos a poder colocar un valor para luego jalarlo. Entonces vamos a colocar aquí, vamos a colocar que el ancho va a ser match parent y el height va a ser wrap content. ¿Esto qué significa? A ver, aquí nos aparece un pequeño error, entonces vamos a ver por qué se genera ese. No especifica qué tipo de entrada vamos a colocar. Entonces vamos a colocar aquí input type, que sirve para especificar qué es lo que nosotros vamos a añadir. Vamos a añadir un número, entonces el número que vamos a añadir va a ser un número decimal. Ok, ya tenemos aquí, y dice también que tenemos que dar un hint, entonces vamos a dar un hint, y el hint es una pequeña ayuda que va a decir de qué se trata esto. Entonces aquí vamos a colocar un número. Obviamente esto va a estar mal, entonces vamos a colocarlo en el string para poder jalar ese valor, ya que es un valor de texto. Lo vamos a jalar desde acá. Vamos a colocar aquí hint, esto quiere decir una ayuda, y vamos a colocar aquí que va a ser número. Entonces vamos a colocar aquí arroba string hint número. Ahora, otra cosa es que aquí hay problemas para renderizar. Esto es común en algunas distribuciones. En Android Studio es un bug conocido para la versión actual. Entonces lo que hay que hacer es que aquí dentro de las opciones de Android Studio del lado derecho aparece un Android que dice una versión del SDK. Entonces voy a colocar aquí el API 16, ya que el 20 tiene todavía unos errores de renderización aquí para visualizar esto. Ya voy a poder ver correctamente ahora sí que la visualización de mi interfaz. Eso es un error conocido que digo, si se presentan con él, nada más vienen aquí arriba y seleccionan uno que no sea el 20, puede ser el 19, el 16, el 18, etc. Ahora que ya tenemos esto, nos falta añadir también un botón. Vamos a añadir un botón, y el botón va a ser nuevamente match parent y wrap content. ¿Qué significa match parent y wrap content? Match parent quiere decir que el tamaño, en este caso va a ser el ancho, como pueden ver aquí en el edit test, va a ser el mismo que del contenedor. Por ejemplo, el contenedor linear layout, aquí podemos ver que ocupa toda la pantalla. De hecho, ocupa toda la pantalla porque el match parent del linear layout, que es la primera vista, el primer elemento gráfico, va a tomar como su padre la pantalla entera. Entonces match parent es igual al tamaño de la pantalla. En este caso, match parent para estos campos va a ser el tamaño también del linear layout. Vemos que no se rellena todo. ¿Por qué? Porque el contenedor tiene un padding, que es un espacio que va hacia adentro, que es lo que vemos aquí, que tiene un padding hacia adentro. Entonces ahí empezamos a ver algunas características. Ahora nuevamente aquí en este botón nos hace falta también colocar cuál va a ser un texto. Vamos a hacer un texto. Nuevamente tenemos que colocar una variable string aquí en este archivo para decir cuál va a ser el mensaje que va a haber ahí. Entonces voy a colocar botón número y vamos a decir calcular. Entonces en este momento no vamos a hacer como un cálculo así, bueno, una calculadora tan grande. De hecho, lo que vamos a hacer va a ser tomar un número y elevarlo al cuadrado o algo así, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos a colocar aquí el botón número y vemos que ya aparece. Vamos a esperar a que nos aparezca, que renderice bien esto. Ahí está, calcular. Si quieren refrescar el renderizado, le dan aquí en donde viene el botón de refrescar en el preview de este dibujo. Entonces ya aquí podemos ver que si damos un número, hay para colocar un número y hay un botón calcular. Ahora, ya para terminar este video, dejarlo aquí en este momento, estos elementos que ven aquí se llaman vistas. Eso se les llama views en Android. Y el contenedor tiene un nombre que es un view group, es decir, un agrupador de vistas. Hay diferentes tipos de vistas, hay muchos, y esto básicamente yo lo hice en forma de texto, pero también hay una vista un modo de diseño en Android Studio y también en Eclipse, si usan Eclipse. De hecho, aquí abajo pueden ver donde dice Design. Si yo le doy clic, me va a aparecer una serie de elementos donde pueden ustedes arrastrar, pueden ustedes colocar, aquí hacer diseños. ¿Por qué no utilicé eso el día de hoy? Bueno, porque quería que vieran
cómo es el lenguaje XML real, cómo se hace realmente esto. Y bueno, pues estas son cosas que nos ayudan a aprender mejor buenas prácticas de desarrollo en Android. Yo generalmente cuando programo desde el XML sin utilizar la vista de diseño. La vista de diseño es una muy buena ayuda, pero para que aprendamos más y tengamos más control de lo que estamos haciendo, siempre es bueno utilizar la interfaz en texto para desarrollar este layout. Entonces recuerden, esto que están aquí son vistas, existen vistas de texto, edit text, botones, pueden añadir otros tipos de vista que son los que ustedes ven acá, esos son los views. ¿Por qué son views? Porque hay una clase que se llama view y todos heredan de esa clase. Tienen botones de radio, de imágenes, etcétera. Y lo que ven acá arriba son los view groups, que son los contenedores que pueden albergar estas vistas para que podamos hacer interfaces como estas. Entonces, amigos, eso es todo ahora sí por este video. En el próximo video vamos a integrar esto un poco más con lo que viene siendo Java y vamos a añadir otros atributos que nos hacen falta para poder encontrar dónde están estos elementos en la aplicación. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó no olvides dejar un like, suscribirte a mi canal y nos vemos en una próxima ocasión.